son del mundo, los incrédulos son esclavos del pecado. Por eso dice la palabra de Dios que corrompen nuestro caminar en el Señor, porque ellos son incrédulos. Ellos no quieren conocer al Señor Jesucristo. Ellos no creen que el Señor vino para salvación de nuestros pecados. Entonces nosotros empezamos a vivir en torno a sus creencias de ellos, y empiezan a corromper todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que ellos son esclavos del pecado. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz y dio su vida por todos y cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces vemos que los incrédulos son esclavos del pecado. Amén. Y dice la palabra de Dios que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios son esclavos de Dios. Estamos notando las diferencias de los del mundo con los de Dios. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios 7:22. Amén. Usted me dice cuando esté ahí, amado hermano. Entonces quedamos que los incrédulos son ¿qué? ¿Esclavos de qué? Del pecado, ¿verdad? Y vemos que dice la palabra, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nosotros somos esclavos de Dios. Todos los que somos nacidos de nuevo y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, somos esclavos del Señor. Amén. Dice, si nos involucramos profundamente, ya sea por amistad o por una relación romántica o de sentimientos, con personas no cristianas, nos estamos preparando para la confusión. Nos empezamos a confundir, empezamos a creer cosas que son malas, las creemos cosas buenas. Amén. Entonces por eso debemos de tener cuidado, por eso estamos definiendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Para que usted, cuando usted se enfrente o se involucre en una relación de amistad, o una relación de sentimientos, usted sepa diferenciar, bueno, esta amistad será de edificación para mi vida, o esta relación, quizás como jóvenes, o quizás alguien que esté grande y esté soltero, y se involucre en una relación de sentimientos, pues tiene que saber definir si es de Dios o no es de Dios, si eso va a traer edificación a mi vida o me va a hacer errar en mi vida. Amén. Con personas no cristianas nos estamos preparando para la confusión, y se puede y a menudo pasa. Hace que el cristiano tropiece en su camino, caiga de nuevo en una vida pecaminosa. Amén. Entonces cuando nosotros nos envolvemos en ese tipo de relaciones que no son de Dios, que son del mundo, nosotros dejamos a lo mejor de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a tener afanes por otras cosas y no las de Dios, porque esas relaciones quizás me están haciendo caer nuevamente en el pecado, está haciendo volverme a entrar en confusión. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos saber con quién involucrarnos, con quién relacionarnos, con quién compartimos tiempo de nuestras vidas. Yo sé, vivimos en el mundo, en nuestro trabajo hay personas inconversas, pero hasta aún en eso tenemos que ser sabios de cómo relacionarnos, cómo dirigirnos a ellos, hasta qué punto permitir nuestras conversaciones con esas personas. Amén. Porque a veces son personas necias. Acuérdense que los incrédulos son necios. Ellos a veces no quieren entender, ellos se enfocan en sus ideas, y a veces te hacen entrar en confusión y tú empiezas a pensar, ay, es que entonces lo que él dice como que sí es cierto. ¿Por qué? Porque tú no tienes el conocimiento de la Escritura. ¿Amén? Entonces debemos tener cuidado, de eso se trata el tema, para que tú empieces a diferenciar en tu vida las relaciones que tienes con los del mundo. Amén. Dice que caiga de nuevo en una vida pecaminosa y también aleje a otros de Dios. Al transgiversar a Dios y al cristianismo. Aquí es importante, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros como creyentes, al relacionarnos con personas del mundo, a veces entramos en la confusión.
y empezamos a actuar de una manera que no es agradable a Dios. Ajá. Pero si alguien que viene a la iglesia y está aquí constantemente, o alguien que va creciendo en el Señor y empieza a ver mis actos, ¿qué pasará con esa persona? Pues tú puedes hacer que esa persona tropiece, que esa persona caiga, porque puedes decir, si el hermano lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Pero por qué sucede eso? Porque no sabemos relacionarnos con las personas del mundo y empezamos a adquirir sus costumbres, empezamos a volver a vivir esa vida pasada que teníamos. Ajá. Entonces debemos tener cuidado, porque nosotros podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos en Cristo. Por eso debemos de saber cómo relacionarnos con las personas del mundo. Parece que a veces usted dice, es que aquí nadie me ve, pero desafortunadamente a veces nos vemos en el lugar menos indicado es cuando vemos a las personas. Amén. Entonces debemos de tener cuidado, hermano. Amén. Porque usted puede ser piedra de tropiezo para esas personas que van creciendo, o que son personas que son muy débiles en la fe, y ve sus acciones, ve las personas con las que usted se relaciona, usted lo va a hacer creer en confusión en su vida. Va a decir, es que el hermano se junta con él, el hermano se junta con el de acá, le habla al ratero de allá arriba. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos transgiversar a Dios y al cristianismo. Acompáñame a ver qué dice Primera de Corintios 10:32, acompáñenme, hermanos. Por eso debemos tener cuidado con quién nos relacionamos allá afuera. Amén. Primera de Corintios 10:32, ¿estamos ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a ¿quién? A la iglesia de ¿quién? De Dios. No debemos de ser tropiezo, hermanos. Debemos tener sabiduría en saber con quién nos relacionamos, con quién convivimos, con quién pasamos tiempo, porque quizás eso esté confundiendo a algún hermano dentro de la iglesia. Debemos de tener cuidado. Amén. No permitamos que eso sea piedra de tropiezo para alguno de nuestros hermanos en Cristo, ni mucho menos que transgiverse la palabra de Dios. Amén. Dice, otro efecto perjudicial de la cercanía con los incrédulos es nuestra tendencia a suavizar las verdades de las Escrituras para no ofenderlos. Amén. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con personas así y de repente sale el tema de hablar de Dios? Y tú le quieres decir, no, es que pues sí estás pecando, pero pues arrepiéntete. No, la palabra de Dios dice que existe el cielo, existe el infierno, y si tú eres pecador, tienes condenación eterna. Si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Amén. No podemos suavizar las cosas. Es que sí estás mal, pero no. Pecado es pecado y eso tiene una condenación y es el infierno. Amén. Y a veces tratamos como que de hablarle a las personas que son inconversas de una manera para que no se sientan mal, para que no se ofendan. Amén. Pero la palabra de Dios no dice eso. Debemos de ser claros y contundentes con lo que Dios dice. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer que ellos vengan a los pies de Cristo? Entonces nos estamos haciendo partícipes de sus formas de pensar y de sus maneras de actuar. Amén. Gloria a Dios. Suavizando verdades espirituales para no ofenderlos. Hay verdades difíciles en la palabra de Dios, verdades como el juicio y el infierno. Vamos a ver en la palabra de Dios, acompáñenme a Mateo 3, 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Fíjese cómo predicaba Juan el Bautista, cómo él compartía la palabra de Dios. Amén. Sin importar la relación que él tuviera con las personas, él tenía una manera, había un modo. Amén. Acompáñenme ahí, hermanos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. No decía, es que arrepiéntanse, para que él no trataba de minimizar las cosas. Él era directo, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pues nosotros, cuando tengamos una relación con alguien que no es que no pertenece a la iglesia de Cristo, que son los incrédulos, los necios, los del mundo, usted debe de saber
cómo expresarle que vive en una vida de pecado, que vive en una vida que no es agradable a Dios. Obviamente usted no le va a gritar, no le va a hablar de una mala manera, simplemente como es. Vives en una vida de pecado, arrepiéntete. Amén. No suavicemos las cosas de Dios por no ofenderlos o por no hacerlos sentir mal. Debemos actuar como actuó aquí Juan el Bautista, diciendo a los cuatro vientos: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Amén. Dice: cuando minimizamos o ignoramos estas doctrinas o tratamos de suavizarlas, en esencia estamos llamando a Dios mentiroso por el bien supuestamente de aquellos que están en las garras de Satanás. Amén. Esto no es una manera, no es una forma de evangelizar. La manera de evangelizar correcta es decirle: arrepiéntete porque vives una vida en pecado, y si no te arrepientes, pues hay una condenación que es el infierno. Amén. Y Cristo vino para darnos salvación y vida eterna. Amén. Entonces debemos, no con enojo, no con gritadería, simplemente como es, arrepentidos de los pecados. Amén. Porque esta no es una manera de evangelizar a las personas. Los creyentes debemos de ser sabios de cómo expresar la enseñanza, de cómo expresar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Amén. Dice: aunque estas relaciones cercanas no son recomendables, tampoco significa que ignoremos a los incrédulos. Era lo que les decía, o sea, no debemos de ser duros. No son recomendables que a lo mejor yo me junte con ese tipo de personas, pero la palabra de Dios nos dice eso. Hay maneras, hay formas de poder hacer que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Ajá. Lo que estamos tratando primero de entender es cómo relacionarnos, de saber diferenciar si son personas del mundo o son personas de Dios. Cuando tú ya diferencias esas cosas, entonces el Señor dice: hay maneras de acercarnos a esas personas. Amén. Porque a veces queremos actuar, pero no conocemos el trasfondo de las cosas. Amén. Entonces por eso estamos enseñando primero que nuestra relación con los del mundo debe de ser una, para que nuestro testimonio tenga validez, hermano. Amén. Porque si no, imagínense, yo me pongo a querer evangelizar, pero llevo una vida desordenada, alejada de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué propósito puede haber ahí? Ninguno. Porque quizás esa persona ya me vio teniendo una doble vida, quizás esa persona ya me vio por allá haciendo cosas que no le agradan a Dios. No va a haber ningún efecto, va a haber confusión. Amén. Entonces debemos primero saber diferenciar nuestras relaciones con los que son de Dios y con los que son del mundo. Amén. Y entonces Dios nos da una serie de instrucciones a través de la Escritura de cómo debemos de actuar con las personas, cómo debemos de relacionarnos con aquellos que son incrédulos y que no conocen la palabra de Dios. Amén. Dice, acompáñeme ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. Vamos al versículo 24 y 26. Acompáñenme ahí, hermanos. 2 de Timoteo 2, 24 y 26. Fíjense qué dice la palabra de Dios aquí. ¿Estamos ahí? Cuando estén todos me dicen amén. Dice así, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer que la verdad. Entonces hay un secreto, hay una manera de acercarnos a esas personas que son incrédulas. La palabra de Dios dice que todo aquel que es siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Contencioso. Usted no debe de entrar en contienda, porque acuérdese que los incrédulos son necios. Sus ideas cambian constantemente. Ellos piensan una cosa y en un instante piensan otra. Usted debe de ser sabio. Amén. No debe de ser contencioso, sino amable. Amable no es lo mismo que suavizar. Amén. La amabilidad es una manera de expresar las cosas de una manera que las personas no se sientan como que sea algo ¿cómo podría decirlo? Algo
muy, ¿cómo le podemos decir? No sé, algo muy duro, en el sentido de que tú te expreses mal. Ajá. Ese es ser amable, hablar las cosas con una manera que ellos lo puedan entender. Pero no estoy suavizando lo que la palabra de Dios dice. Simplemente estoy hablando de una manera entendible, sin ofender, pero no estoy suavizando de que lo que Dios tiene escrito dentro de su palabra. Amén. Debemos de ser amables para con todos. Con todos. Amén. ¿Aptos para qué? Para enseñar. Porque a veces creemos que todos aprendemos de la misma manera, pero no es así, cada quien entiende las cosas de diferente manera. Entonces la Escritura dice que debemos de ser aptos para enseñar, porque no todos somos aptos para enseñar. ¿Sí? Hay veces que cuando hemos ido a la escuela hay maestros que, ese maestro enseña excelente. Hay maestros que son más difíciles. Entonces ese que enseña excelente y que tú entiendes es alguien que es apto para enseñar. Amén. Así debemos de ser nosotros aptos para enseñar la palabra de Dios. Amén. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es el propósito de Dios, hermano. Que usted sea un buen ministro de Dios y sepa corregir a aquellos que se equivocan de una manera, lo dice la palabra de Dios, con mansedumbre, con amabilidad. Ajá. Para aquellos quizás, si Dios les concede, puedan venir al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos dice que como siervos del Señor debemos ser amables y no reñir con nadie. Porque ha pasado, ¿no?, que a veces usted se encuentra con alguien y empiezan a hablar de las cosas de Dios y ellos siempre quieren pelear. Y a veces nosotros caemos en ese juego y debemos evitar eso. La palabra de Dios no es para contender. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Dice, debemos enseñar amablemente a los que se oponen a la verdad y ser pacientes con las personas difíciles. Vamos a ver qué dice Mateo 5:16. Acompáñeme. Mateo 5:16. Mateo 5:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Debemos de enseñar amablemente a los que se oponen a la verdad y ser pacientes con las personas difíciles. Ajá. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de servir a los incrédulos para que vean a Dios a través de nosotros y se vuelvan a Él para alabarle. Esa es la manera. Cuando usted ya diferenció, ya identificó, que esta persona no es de Dios, es un incrédulo, es una persona que no quiere conocer a Dios, bueno, vas a tratar de enseñarle con amabilidad, sin enojarte, con mansedumbre. Amén. Pero hay personas difíciles y la mejor manera de hacerlo es a través de nuestras buenas obras. Dice la palabra de Dios. Amén. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Era lo que les decía, si tú actúas allá afuera de la iglesia de una manera que no es agradable a Dios, pues ¿cómo vas a poder ser testimonio de esas personas que son incrédulas? Amén. ¿Se entiende, hermanos? Acompáñeme Santiago 5:16, por favor. Santiago 5:16. Gloria a Dios, ¿estamos ahí? Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que hay un gran poder en la oración de una persona justa, así que lleva tus preocupaciones por los incrédulos ante Dios y Él te escuchará. Amén. Hay veces que son personas difíciles y a veces ya no queda otra opción más que orarle al Señor. Pedirle al Señor que ponga un corazón de carne, que abra sus oídos, su entendimiento. Amén. Y dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo contrario a lo que a veces deberíamos de hacer, porque a veces
decimos, es que este no se quiere arrepentir, pero si tú pones tu oración delante del Señor, dice la palabra de Dios que la oración de los justos puede mucho. Hay personas que son incrédulas y que son tan difíciles que ya no queda otra opción más que pedirle al Señor que Él sea el que obre en su vida, que le muestre el camino, ¿verdad? Amén. Dice, muchas personas se han salvado gracias a las oraciones y el servicio de los cristianos, así que no les des la espalda a los incrédulos. Sin embargo, tener cualquier tipo de relación cercana con un incrédulo puede convertirse rápida y fácilmente en algo que es un obstáculo para tu camino con Cristo. Era lo que les decía, debemos de tener cuidado, saber diferenciar los que son incrédulos, aquellos que no quieren conocer al Señor, con los que sí pertenecen a la iglesia, y saber de qué manera relacionarte con aquellos que son incrédulos, que no quieren nada con el Señor, y saber de qué manera actuar, cómo poderte acercar a Él para que Él pueda conocer a Cristo a través de tus obras, a través de tu vida, a través de tu testimonio. Por eso dice la palabra de Dios que no te envuelvas con cualquier tipo de relación, que tengas cuidado, que sepas con quién te relacionas. ¿Para qué? Para que seas testimonio de la palabra de Dios en tu vida, y que aquellos que son incrédulos, que no conocen al Señor, puedan acercarse y puedan arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. Amén. Dice, estamos llamados a evangelizar a los perdidos, no a estar en intimidad con ellos. Era lo que les compartía. Una cosa es evangelizar, compartirles, y otra cosa es tener una relación cercana, una relación que me desvíe del propósito de Dios en mi vida. Amén. Estamos llamados a evangelizar a los perdidos, no estar en intimidad con ellos. No hay nada malo en entablar una amistad valiosa con los no creyentes, pero el objetivo principal de esa relación debe ser ganarlos para Cristo, compartiendo el evangelio con ellos y demostrando el poder salvador de Dios en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, debemos ser cuidadosos, hermanos, debemos entender que nuestro actuar va a ser un reflejo de nuestra vida. Amén. Y que aquí, pero allá afuera a veces actuamos de maneras diferentes. Nos relacionamos con personas que no tienen nada que ver con nuestra comunión con el Señor. Y nos dejamos envolver y empezamos a actuar y a vivir ese tipo de vida también. Cuando la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Ya tu vida que tú vivías ya pasó. Por eso Cristo pagó el precio por ti de tus pecados. Murió en la cruz con ese propósito de que tú cambies y transformes tu vida, y que sepas relacionarte con las personas que están allá afuera, que sí son incrédulos, pero hay maneras, hay formas de poder darles a conocer el mensaje de la salvación. Amén. Y que debemos saber cuidadosos de nuestro testimonio, de no dejarnos envolver en ese tipo de amistades, de relaciones que van a traer confusión y que puede ser tropezadero para otras personas. Amén. Pues le damos la gloria al Señor en esta mañana, hermanos. Esperemos que este mensaje haya quedado claro en nuestros corazones, que lo atesoremos, lo guardemos, y que como cada domingo hemos venido enseñando, la palabra del Señor tiene infinidad de propósitos para nuestras vidas, y a través de ella podemos vivir, tener una vida agradable al Señor. Pero ¿cómo? Solamente conociendo la voluntad de Dios. Amén. Así dejamos aquí el lugar a quien corresponde. Amén. Gloria a su nombre. Que llegan los hermanos, yo lo invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración al Señor en esta mañana, tarde. Bueno, tarde ya, ¿verdad? Cierre sus ojos, hermanos, incline su rostro y vamos a orarle a Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, Señor, porque tú a través de ella, mi Dios de la gloria, traes instrucciones a nuestras vidas, Señor. Porque en tu palabra, Señor, encontramos todo aquello, Señor, como tú quieres, mi Dios del cielo, que vivamos nuestras vidas, amado Dios. El propósito de nuestras vidas se encuentra dentro de tu palabra, Señor. Hoy creemos fielmente, Señor, que